nos visita desde Argentina, desde un lugar un poco más lejos que Buenos Aires, que es Chubut, la doctora Cora Luguercho. Ella es psiquiatra, no sé si dije bien tu apellido. Muy bien, arrancamos bien. Es psiquiatra, está trabajando en un concepto de psiquiatría y el ambiente, cómo el ambiente influye en nuestras emociones. Ella es paz presidente de la APSA, la Sociedad de Psiquiatría Argentina, y un gusto tenerte, un honor tenerte con nosotros. No, el gusto doctora es Cora. mío de poder visitarlos y era un pendiente desde hace mucho tiempo. Qué gusto tenerte en Paraguay y nos sorprende nomás como esa ecoansiedad, ese concepto caló fuerte acá. Uno puede tener ansiedad por su ambiente. Sí, es un concepto que, bueno, por suerte empieza a ser cada vez más nombrado, ¿no? Es un concepto bastante nuevo, se engloba dentro de lo que se tuvo que definir como síndromes psicoterráticos y ahí empiezan a aparecer nuevas palabras, neologismos, para poder definir los malestares de nuestra nueva cultura, digamos. Hace, qué sé yo, 15, 20 años estos conceptos no existían, digo, ecoansiedad, ecoduelo, ecoira, que tienen que ver con malestares subjetivos que tenemos las personas en relación al medio ambiente. Entonces, justamente porque se empezaron a estudiar y desarrollar estudios, había que definir qué le estaba pasando a la población con el tema medioambiental para poder decir cómo era ese grado de malestar. Entonces ahí empieza a surgir el concepto de ecoansiedad, que para el que no sabe, lo recordamos, es la ansiedad que surge en relación a temáticas medioambientales. Qué interesante, o sea, nuestra mente está conectada día a día con nuestro estilo de vida. Exacto. Y hablábamos, te contaba el caso de una enfermera que trabaja conmigo que se desplaza 30 kilómetros en un colectivo y le dio una crisis de ansiedad y los psicólogos, psiquiatras que le evaluaron, dijeron es ese desplazamiento, o sea, hasta el movernos puede afectar nuestra salud mental, ¿sería así? Sí, yo creo que cada vez, lo hablábamos antes de empezar la grabación, hay que tener más en cuenta cómo influyen los factores medioambientales en nuestro estilo de vida y en nuestro bienestar. Y sin dudas, el lugar no solamente geográfico, digamos, donde uno vive, sino cómo uno se relaciona con ese medio ambiente, va a ser un determinante muy, muy importante de la salud mental. Esto lo digo como médica y creo que se le ha dado mucho más importancia durante el transcurso de nuestra formación a todo lo que tenía que ver con la carga genética, digamos, el estudio del genoma o el gran proyecto Genoma Humano, donde se determinó cuánto ese mapeo, esa carga genética, cómo influía en nuestra salud, pero menos importancia se le ha dado a los factores socioambientales en cómo influían en nuestra salud. Entonces, digo, la exposición a distintas sustancias químicas, al aire que respiramos, a los contaminantes, las personas que viven cerca, por ejemplo, de grandes campos donde se fumigan y la relación que existe entre los plaguicidas y las enfermedades, la exposición a radiaciones, eso por un lado, la luz. O las distintas patologías que surgen también con la deprivación de la luz. Digo, o lo que es el ritmo circadiano. Los ritmos circadianos. Hoy en día yo escucho hablar de crononutrición, por ejemplo. Exacto. Comer en base al día, por ejemplo. Exacto. Sí, estos factores que creo que debemos darle muchísimo más importancia y aparte llegar a determinar cuánto influyen en nuestra salud. No solamente en nuestra salud mental y física, yo creo que es un continuum y un todo, no lo podemos separar, pero sí empezar a pensar, bueno, volviendo al caso de la enfermera que vos mencionabas, la importancia que tiene para ella desplazarse y lo que eso significa en su salud mental y lo que le genera o le dispara el cuadro de ansiedad, ¿no? El siglo XXI, diríamos, porque Exacto. Ella se desplaza 3 horas, 2 horas y media ida, 2 horas y media vuelta, 5 horas al día está en un colectivo y a veces no es cómodo. Entonces ese estar todo apretado, el calor, el clima, yo qué sé, todo eso lleva a un deterioro emocional, ¿verdad? Claro, y sobre todo también teniendo en cuenta los estilos de vida, donde nosotros muchas veces recomendamos, bueno, que las personas duerman bien, que comamos bien, que tengamos tiempo para hacer actividad física. Y digo, si una persona trabaja 7, 8 horas por día y tiene también un tiempo de desplazamiento de 4 horas, digo, bueno, ¿en qué momento esta persona duerme? ¿En qué momento descansa? ¿En qué momento tiene o consume arte? O todas las cosas que uno podría decir que podrían ayudar a mejorar su estilo de vida, ¿no?
Me decías antes de empezar la pandemia yo creo que despertó un tema de la soledad. La soledad creo que es Sí. tremendamente mala para la mente, ¿verdad? Sí, en Japón creo que fue que incluso como una medida estatal se designó, se creó un ministerio de la soledad pensando, bueno, en las personas que justamente que estaban solas y empezaban a tener problemas de salud mental. Quizás nosotros los latinos tenemos un poco más arraigado en nuestra cultura el relacionarnos con otras personas y Occidente creo que en ese punto lleva una ventaja en lo que es las relaciones humanas, que también es parte de nuestro medio ambiente, porque también el relacionarse con otras personas es un factor protector de la salud mental. Cómo se relaciona, qué grado de estrés uno tiene. Digo, todos estos factores componen el exposoma, que es la carga medio y socioambiental que tienen las personas a lo largo de su vida desde el nacimiento. Entonces eso todo configura un factor que puede influir en su salud mental, por supuesto también en la física, ¿no? Exposoma. Exposoma es la carga medioambiental que las personas tienen a lo largo de su vida. Y creo que el gran desafío que tenemos los médicos y todo el campo de la ciencia va a ser determinar cuánto esa carga, ese exposoma influye. Se ha hecho, como decíamos recién, con el proyecto Genoma Humano en determinar cada uno de esos genes cómo influye en nuestra salud, pero mucho menos desde la parte medioambiental, ¿no? Qué interesante. El exposoma, entonces, es lo que estamos expuestos. Exacto. Entra todo. Entra todo, entran los estilos de vida, entra la exposición a los químicos que tenemos, es también la relación geográfica, el transporte, el grado de estrés, cuántas horas trabajamos por día, la luz, las radiaciones, todo lo que nos rodea, porque uno a veces piensa, bueno, si uno vive, qué sé yo, nada más que en un lugar verde, no alcanza solamente, también uno tiene que hacer actividad física, tiene que comer bien, no tiene que estar tan expuesto al estrés. Digo, a veces resulta difícil porque no todas las personas, y en esto también entran los factores socioeconómicos, ¿no? Como si la persona tiene trabajo, si no, si llega a fin de mes, porque nosotros podemos hablar y decir muchos consejos de salud mental, pero si las personas no tienen las necesidades básicas satisfechas, digo, ¿cómo podemos hablar de salud mental si esa persona no tiene dónde dormir y dónde comer? Entonces, digo, todo esto es un todo que confluye en un gran concepto que creo que nosotros sobre todo tu caso, que haces difusión en relación a salud mental, es muy importante el trabajo que vos estás haciendo con este tema. Claro, o sea, la psiquiatría está viendo el exposoma, eso es lo que es. Exacto, sí, sí. Qué lindo. Sí, y que en nuestra formación de médico no se hablaba tanto de esto, ¿no? Por suerte, y creo que la pandemia en eso ha ayudado a que cada vez más podamos tener en cuenta estos factores. Digo, la pandemia nos hizo pensar si vivíamos en un departamento, qué pasaba, qué nos sentíamos, o nos encontrábamos de repente con los chicos sin ir a la escuela y estar adentro de un departamento, y eso generaba muchísimos cuadros de ansiedad, o la lejanía que teníamos con espacios verdes, o el no acceso a espacios verdes y azules, las grandes ciudades, las grandes urbes. Y ahí también se me ocurre otro tema que tiene que ver con el aire que respiramos, ¿no? En las grandes ciudades también cada vez se ve más la exposición a sustancias contaminantes que respiramos. Se ha hecho un estudio muy importante que leí el año pasado, que creo que salió en la revista Nature, que tenía que ver con estudios post-mortem que hicieron en más o menos 10.000 personas, y determinaron que había mayor concentración de microplásticos que hace 10 años en distintos órganos como el cerebro, el riñón y el hígado. Entonces digo, empezamos a respirar, a ingerir a través del agua y de los alimentos micro o nanoplásticos que se van depositando en nuestros órganos y que aún hoy no se ha determinado qué impacto pueden tener en nuestra salud mental, pero que sin dudas lo tendrán. Digo, cada vez tenemos mayores porcentajes de demencia en la población. Esto también tiene que ver con que nuestra población cada vez es más grande, sobre todo en Latinoamérica, pero digo, cada vez más, como nuestra población envejece, también está más expuesta a todos estos factores de riesgo que venimos hablando, ¿no? Yo como médico veo de que nuestras ciudades, grandes ciudades, San Pablo, Buenos Aires, Asunción no le llegan pero atentan contra nuestra salud.
Exacto. Porque Sí. estamos llenos de químicos, vivimos a mil, como se dice, y nuestra salud mental. Sí, sí, creo que es un desafío muy importante para los que hacen urbanización, empezar a pensar esta relación, ¿no? en cómo deberían ser diseñadas las ciudades para que sean más saludables y más amigables. Digo, también esto, que tengamos mayor acceso para poder ir a espacios libres, a espacios verdes, para poder hacer actividad física, y que también sean accesibles a toda la población, porque no todo el mundo puede pagar un gimnasio, pero sí quizás si hay una plaza donde uno puede ir a hacer algo de actividad física y que eso sea accesible. Creo que pensarlo desde una política pública como un método preventivo de salud debería ser la forma en que se piensa en las ciudades. O sea, despertarse a la mañana e ir caminando a tu trabajo, por ejemplo. Por ejemplo. Que vivís a 5 cuadras y caminás y ves el día. Exacto. Te va a influir emocionalmente distinto. Exacto. A que si te despertás y tenés que manejar como loco y semáforo y auto y moto. Y te peleas con el señor del semáforo y llegas tarde y tu compañero estaba de mal humor porque le pasó lo mismo. Chocaste, rozaste por el camino. O sea, ¿qué importancia tiene eso en cómo diagramamos nuestras vidas, no? Digo, pensar en bicisendas. Qué lindo para que la gente... O sea, primero ustedes que están encargados de la salud mental, los psiquiatras, los psicólogos y la gente que reflexione cómo su día a día está, no solo la parte interna nuestra, la genética o lo que es nuestro cerebro, nuestra mente, sino que cómo nuestro entorno afecta a mi vida. Exacto, sí. Sí. El año pasado hicimos un convenio desde la Asociación de Psiquiatras con la Facultad de Arquitectura, con el ambiente de el área de hábitat. Y fue muy interesante el trabajo que se dio entre psiquiatras y arquitectos pensando en cómo diseñar ciudades y casas saludables, ¿no? También porque uno a veces piensa que, bueno, una gran mansión... No, pero desarrollo de pequeñas unidades, pero que sean saludables. Entonces pensar en espacios comunes verdes, en espacios recreacionales, en espacios para hacer actividad física. Digo, cómo también a veces desde el área de la psiquiatría podemos aportar también al urbanismo, claro, para poder diseñar ciudades, ¿no? Y tal vez nos separamos tanto de lo natural y estamos tanto en edificios y en rascacielos y en pisos, que el edificio enfermo, un síndrome del edificio enfermo, que eso tal vez nos enferma. Sí. Casacor es una feria en San Pablo, hace poco me crucé con amigos arquitectos, me contaron que se hizo no en el World Trade Center de San Pablo, no en el centro, en el campo, con la naturaleza, en contacto con... ¿Qué importa? O sea, es un todo. Sí, y también, digo, pensar los trabajos, que se fomenten espacios donde las personas puedan descansar, hacer algo de actividad física. Digo, también empezar a pensar trabajos como los que nosotros hacemos, que son muy sedentarios, que quizás pasamos 7, 8, 9 horas sentados, y poder entender que ese estilo de vida sedentario juega una mala pasada con nuestra salud física y mental, digamos. Yo trato de hablar de las dos cosas porque me parece que es todo un continuum, digo. Entonces, también pensar nosotros cómo los estilos de vida tienen que ayudar a que mejoremos nuestra cotidianidad. Tengo un amigo psicólogo y él me dice, yo antes de enviarle al psiquiatra, porque ustedes son el siguiente paso, le digo, nutrición de colores, ejercicio físico, meditación. Esas 3 cosas. De 10, 1 al psiquiatra, 9 regresan de sus emociones, o sea, que están teniendo ahora, algún tema. Pero me chocó mucho eso, porque es la experiencia él que me contó y cómo actuó eso. El ejercicio es base. Es fundamental, yo creo que es no negociable y que nosotros los psiquiatras tenemos que tomarnos el tiempo dentro de la consulta para poder charlar y poder hacer la indicación más precisa, individualizada, porque no basta solamente con indicar actividad física, tenemos que pensar qué actividad física personalizada,
en el sentido de, bueno, no puede ser lo mismo para cualquier persona, quizás algún tipo de actividad física según la edad es mejor para alguna que otra persona, o según el gusto, o según la prioridad. Claro. Para algunas será mejor hacerlo al aire libre, para otros mejor en equipo, para otros será mejor ejercicios de alta intensidad, para otros será mejor aeróbico. Digo, hay que sentarse a pensar y a diagramar con el paciente y que le podamos transmitir como médicos la importancia que tiene que incorpore la actividad física a su vida, pero como un estilo de vida, no, claro, bueno, claro. voy un mes al gimnasio y para el verano, bajar 3 que se kilos y nada más, sino también como una claro. forma de vida. Claro, es diferente el día cuando uno hace ejercicio que no, ¿verdad? Qué interesante. O sea, es un todo y ya no solo un comprimidito mágico, vamos a decir. Porque Sí, que muchas veces los pacientes vienen buscando, bueno, soluciones más rápidas que también tienen que ver con este estilo de vida, que estamos todo el tiempo a 1000 y queremos respuestas muy rápidas y solucionar todo porque no tenemos tiempo. Yo personalmente pienso que el exposoma vino a ser una medicina totalmente nueva. Sí. Porque veo exposoma en ginecología, con ovario poliquístico, con endometriosis, en dermatología, con acné, con problemas de la piel, en psiquiatría, en diabetes, hay que decir. O sea, en todas las enfermedades y ahora en la depresión, en la ansiedad, hasta en la esquizofrenia, o sea, en enfermedades mentales puede influir ese exposoma. Entonces. Exacto. Y creo que se le ha dado, como decíamos recién, más importancia a todo lo que es el genoma. Y si vos te pones a pensar, la influencia que tiene el exposoma en las enfermedades que más morbimortalidad tienen en el mundo, pensemos en enfermedades cardiovasculares, digo, todo el impacto que tiene el estilo de vida y el medio ambiente, quizás más incluso que la carga genética. Entonces digo, creo que un poco midiendo epidemiología y viendo de qué se muere nuestra población y de qué se enferma, el otro día leía un artículo que salió en Medscape donde hablaba de en qué se gasta y los puntos que se gastan en Producto Bruto Interno en Latinoamérica, los países. Y las enfermedades no transmisibles y las enfermedades de salud mental llevaban el top one, sobre todo en Paraguay. En el Paraguay salud mental era el top one, es decir, que Paraguay va a gastar mucho en Producto Bruto Interno en enfermedades mentales. Entonces, digo, ya, aunque no nos importe la salud mental, pensemos en términos económicos, claro, somos malos si pensamos en términos económicos, digo, estamos pensando en que se gasta dinero porque las personas no son competentes para trabajar o pierden días por discapacidad, claro, pierden días laborables, son menos productivas, se enferman muchísimo más. Entonces, si nos interesa la salud mental, genial, y si nos interesan los números también, porque es muy importante los dos factores, ¿no? Claro. Que se piensa en la salud mental también como un gasto en salud mental, pero que es previsible, que hacer previsión y prevención en salud mental va a redundar en un costo económico menor. Más, vamos a decir más, el país va a crecer más, muchísimo, porque va a tener gente más sana. Porque son varios los puntos de PBI que se perderían, claro, por enfermedades mentales. Claro. Entonces digo, ¿cómo no le vamos a dar importancia? En Paraguay hay muchos temas mentales muy complejos. Se ven en las noticias, se escuchan complejos, personas, ¿verdad?, que actúan. Y que son factores de riesgo modificables. Entonces digo, por eso la importancia del exposoma, porque acá es donde nosotros decimos, bueno, y con esto sí se pueden hacer cosas, se pueden revertir estos factores de riesgo. Claro. Yo ahí veo, y para ir cerrando, de que los médicos no podemos trabajar solos, o sea, equipo multidisciplinario de médico, el que hace entrenamiento físico, el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista, el arquitecto. O sea, un arquitecto, alguien tiene que ir a mirar tu casa y decirte, no, vos sabés que tu luz está mal, tu aireación es mala, tales productos de limpieza, o sea, hay tantos detalles que se vuelve algo muy amplio, sí, pero multidisciplinario, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que hablábamos con la gente de arquitectura tenía que ver con diseñar casas que tengan techos más fríos, por ejemplo, o ahora en distintas ciudades he visto que se empiezan a hacer las terrazas verdes, es decir, que se utilizan las terrazas de los edificios que antes no se utilizaban para nada y se empiezan a hacer plazas o cultivos o espacios verdes para que la población que vive en ese edificio, por ejemplo, pueda acceder a tener juegos para niños y aparte
esa intervención baja la temperatura de la ciudad. Entonces estás matando 2 o 3 pájaros de un tiro. Digo, hacer techos más Claro. esos techos verdes enfrían las ciudades. Digo, pequeñas intervenciones que a veces no necesitan tampoco grandes inversiones de dinero, pero que sí necesitan ser pensadas. Entonces una terraza, convertirla en una terraza verde termina redundando en menor temperatura en una ciudad. Digo, pequeñas ideas, o la plantación Claro. de más árboles. Pero hay ciudades pensadas para el humano. En Brasil creo que Florianópolis es la ciudad más saludable para los brasileños, porque tiene lugares para esparcimiento, para correr, parques, y después hay ciudades que no están pensadas para nosotros. Exacto, sí, sí, sí. Sí, la Organización Mundial de la Salud dice que el parámetro de 9 metros cuadrados por persona sería el espacio de verde que necesitaríamos las personas para... Y esto pocas ciudades lo cumplen, quizás, sobre todo las grandes ciudades. Buenos Aires no lo cumple, Ciudad de México tampoco. Bueno, donde vivo yo, que es el sur de Argentina, sí, pero es un lugar muy privilegiado para vivir porque uno vive muy cerca de la naturaleza. Y eso se siente, pero digo, bueno, las grandes urbes no, y a la vez respiramos, y a la vez también tenemos contaminación ruidosa. Digo, todos estos factores del ecosoma terminan determinando factores de riesgo para salud mental. Cora, doctora Cora, un gusto No, tenerte un gusto con a vos. nosotros. Un mensaje para la gente que nos está viendo, un cierre que tienen que tener en cuenta, y te agradecemos la presencia, que esté en Paraguay, que esté con nosotros, un lujo, la verdad. Sí, yo creo que pensar en esto, en que pequeñas modificaciones del estilo de vida pueden tener grandes resultados en nuestra salud, que no nos quedemos con que no se puede hacer nada, sino que sí, que pequeñas modificaciones pueden tener grandes logros. Muchísimas gracias por estar. No, gracias a vos, y es muy importante el trabajo de difusión que haces. Gracias.